siempre, como se sabe, es difícil heredar el trono a un monarca tan grande, tan relevante en toda la historia de Egipto como lo era Ramsés el Grande. Por lo tanto, el nuevo faraón Meremptah, el hijo, el heredero y durante los últimos 30 años cogobernante de Ramsés el Grande, ha tenido frente a él una tarea bastante complicada. ¿Qué es lo que podemos decir acerca de Meremptah, aquel amado de Ptah, el faraón que sucede en el trono al gran Ramsés? Al principio, la vida de este personaje no le prometía una gran cosa. Era el 13º hijo de Ramsés el Grande, lo que de por sí le complicaba bastante la tarea de sucesión, y además, como se sabe, no era hijo de la reina principal, no era hijo de Nefertari, sino de la segunda consorte de Ramsés, Isetnofret, personaje que tuvo una relevancia mucho menor que la gran Nefertari. De los primeros años de vida de Meremptah, de su adolescencia, de su juventud, sabemos muy poco, porque siempre estaba a la sombra de sus hermanos mayores, más que todo de Amenhotep, el hijo de Nefertari y por lo tanto el candidato número 1 por excelencia a suceder a su padre. Incluso más tarde, cuando muere Amenhotep de una forma prematura, y también muere su madre Nefertari, cuando Isetnofret, la madre de Meremptah, es elevada por su regio padre al rango de la gran esposa real. De todos modos, Meremptah siguió vegetando a la sombra de su otro hermano Caem-Waset, el primogénito de Ramsés con la reina Isetnofret, aquel gran mago, hechicero, sabio, del cual ya hemos hablado en nuestra charla anterior, aquel quien por toda excelencia podría ser un digno de sucesor de Ramsés. Pero como se sabe, Caem-Waset nunca aspiró al trono y hizo un gesto muy noble que cuando lo proclamaron el sacerdote supremo de Ptah, este simplemente cedió su derecho al trono a favor de su hermano menor, Meremptah, que en aquel entonces debería tener unos 30 años. Pero aún estaba muy lejos del trono, muy lejos del poder, porque como se sabe, el reinado de Ramsés prolongó durante muchas décadas más, así que durante casi 30 años, el Meremptah llevaba el título de heredero del trono. No podía suceder directamente a su padre mientras éste estuviera con vida. Y Ramsés, como se sabe, no era de aquellas personas que cedía el poder así nomás. Así que cuando Ramsés muere a la edad de más de 90 años, su heredero ya era un hombre próximo a 60 años. A esa edad, sin ser, como podemos ver, ya hombre joven, Meremptah por fin hereda el trono. Aquí vemos precisamente una imagen que representa al sexagenario faraón, entre comillas, joven, saludando al dios Horus. Como podemos ver, la espera que duró casi 30 años, por fin se culminó. Pero, ¿qué es lo que se puede hacer a los 60 años? Tomando en cuenta que el promedio de vida en aquel entonces no era muy largo y además siendo hijo y sucesor de alguien tan brillante como Ramsés el Grande. Y en realidad, Meremptah, durante los 10 años que duraría su reinado, no pretendía hacer gran cosa. Si analizamos su reinado, nos daremos cuenta que lo que más le interesaba era preservar la herencia de su padre,
preservar Egipto en aquellas fronteras considerablemente ampliadas por Ramsés el Grande, y aunque Merimta jamás tuvo el mismo genio, la misma relevancia histórica que su gran antecesor, tampoco podemos decir que no hizo absolutamente nada. Sí, algunos lo acusan de plagio. He aquí, por ejemplo, un fragmento del pie de la base de una columna del Palacio Real en Memphis. Memphis, aquella antigua capital, la primera capital de Egipto Unido, y lo primero que hace Merimta es trasladar su residencia de Pi-Ramsés, aquella ciudad predilecta de su padre, a Memphis. Parece que en este sentido trató de mostrar su apego a las tradiciones antiguas, ocupar uno de los palacios de sus antecesores, pero se limitó, como podemos ver aquí, grabar su nombre enmarcado en un cartucho en todos los monumentos dejados ahí por sus antecesores. Realmente, Merimta, como si entendiera que su edad, sus años, ya no le permitirían llevar a cabo unas grandes obras cuya construcción tomaría décadas y con toda seguridad terminaría mucho después de su muerte. Así que, sin complicarse la vida, marca con su sello, con su cartucho personal, muchos monumentos antiguos. Es más, incluso se apodera de algunos bustos, de algunos retratos de sus antecesores, sin preocuparse mucho por el parecido físico ni por la edad. Por eso los bustos, los retratos de Merimta que han llegado a nuestros días se ven tan variados, tan distintos, y a veces realmente cuesta trabajo imaginar que pertenecen a una misma persona. Parece que simplemente cogía el busto de alguno de sus antecesores sin mucha relevancia y le ponía su cartucho, su sello personal. Así como podemos ver, se arreglaba este faraón. Y sin embargo, no podemos decir que Merimta no había hecho nada, que simplemente se había dedicado toda su vida al plagio. Simplemente no padecía la manía de grandeza, y al darse cuenta que tal vez las grandes construcciones podrían esperar hasta la época de sus sucesores, él más que todo se esfuerza por proteger la herencia dejada por su padre. Merimta es famoso por varias de sus campañas. Casi todas fueron conmemorados con algunos monumentos. Esto es, por ejemplo, la así llamada Estela de Triunfo, o como lo llaman también, la Estela de Israel. Parece que en el primer año de su reinado, prácticamente poco después de ponerse la doble corona, Merimta se vio obligado a luchar contra una rebelión de las tribus de Canaán, entre los cuales estaban también los antepasados de los israelitas. Como dice la inscripción en esta estela, Israel está vacío, su semilla ya no existe, y se mencionan por lo menos 9,000 prisioneros que Merimta había tomado en aquellas tierras. Curioso que esta estela también aparece en el reverso de un monumento reutilizado, si podemos llamarlo ahí, porque al otro lado de esta estela, en su parte opuesta, está un bajorrelieve que conmemora la época del faraón Amenhotep III, de una época mucho más antigua, pero como la parte de atrás de aquella estela estaba vacía, Merimta, sin pensarlo dos veces, prefirió reutilizarla. Así que, como podemos ver, este faraón reciclaba y reutilizaba todo y cuando esto le resultaba posible. Pero también había dejado algunos monumentos originales, como por ejemplo esta gran escritura de Karnak, que es un testimonio muy valioso
sobre la campaña de Merentá contra los libios, que esta vez se habían aliado con otro poderoso enemigo de Egipto, los pueblos del mar. ¿Cuáles eran aquellos temibles pueblos del mar? Aquí no se trata de una nación, no de una etnia, sino más bien del conglomerado de diferentes tribus y pueblos que habitaban más que todo en la zona costera del Mediterráneo occidental, en Italia, en Sicilia, en Cerdeña, así como en las islas del mar Egeo. Estos pueblos tanto peleaban entre ellos mismos como a veces se aliaban formando una especie de ligas o alianzas para atacar a algún enemigo en común. Y estos pueblos en los tiempos de Merentá se convirtieron en un auténtico azote de todo el Mediterráneo oriental. Creo que no haya existido una cultura, una civilización de la época que no había sufrido las consecuencias de aquellas incursiones. Estos pueblos unidos entre sí sembraban pánico en todas las costas del Mediterráneo oriental y provocaban incluso el pánico entre las naciones más poderosas de la época. Al parecer fueron ellos quienes le dieron un golpe de gracia a la Grecia micénica, sumiéndolo en una edad oscura. También ellos fueron los que acabaron con el otrora poderoso imperio hitita, derrocando a su último rey, Suppiluliuma II. También son ellos, o mejor dicho, una de las tribus de aquellos pueblos del mar llamada Peleset, quienes figuran en la Biblia bajo el nombre de los filisteos, aquellos peores enemigos de los antiguos israelitas. Y por lo tanto no es de extrañar que Egipto, una potencia tan rica, tan poderosa, no escapó de la vista de aquellos piratas de la época. Para atacar Egipto, los pueblos del mar, las crónicas egipcias mencionan los nombres de aquellas tribus quienes participaron en el asalto. Ahí figuran los Luca. Al parecer se trata de algún pueblo de Licia en Asia Menor, de los Akiwasha, estos que habitaban en la región de Akiawa, también en Asia Menor, Turusha, que algunos lo asocian con los mismísimos etruscos, también los Shekelesh, procedentes de Sicilia, y ellos al parecer eran los que encabezaban aquella guerra. Pues en realidad la invasión de los pueblos del mar no era algo nuevo para los egipcios. Primera mención acerca de estos piratas, de estos auténticos vikingos de su época, es relacionada aún con la era del gobierno de Akenatón. El que los enfrentó también fue el padre de Merentá, Ramsés el Grande. Él, como se sabe, no solo derrotó la invasión de los Sherdana, aquellas tribus belicosas procedentes de Cerdeña, sino también los capturó muchos prisioneros, los convenció a servirle y ellos luego lucharon a su lado en la épica batalla de Kadesh. Pero al parecer no era invasión a una escala tan grande como la que vivió Merentá, porque todas estas tribus también se aliaron con los libios, con su rey Meriey, que es mencionado también en la estela de Merentá, y juntos desembarcan en la parte occidental del delta del Nilo, cerca de una ciudad llamada Pi-Yer. Por eso el enfrentamiento de Merentá con los pueblos del mar, que tuvo lugar en el año 1209 a.C.,
es conocida como la batalla Pi-Yer. Sin duda, la invasión, el desembarco debió ser rápido, aterrador, pero los egipcios no se dejaron coger por sorpresa y según el testimonio de la estela de Karnak, esta batalla duró casi 6 horas. Finalmente, los invasores son derrotados, capturados. Aquí precisamente vemos a los jefes de los pueblos del mar conducidos al cautiverio por un guardia egipcio. En total dice que hubo miles y miles de prisioneros. También, según el testimonio egipcio, 6.000 enemigos cayeron en esta batalla. Las pérdidas egipcias no se precisan, pero cabe señalar que la mayoría de los cronistas de la época solían hacer énfasis en las bajas enemigas, omitiendo los suyos. Sin duda alguna, aquella victoria sobre los pueblos del mar fue el momento más destacado del reinado de Meremtah. ¿Qué más podemos decir acerca de este faraón? Su reinado no fue ni la mitad tan largo como el de su padre. Parece que reinó solo una década y falleció cuando tenía aproximadamente 70 años. Aquí podemos ver el templo fúnebre del faraón Meremtah. Aquí las pinturas murales de su tumba. Esto es su sarcófago, pero dentro del sarcófago, como en tantos otros, en el Valle de los Reyes no estaba la momia. Más tarde, la momia de Meremtah fue hallada junto con la de su padre Ramsés el Grande en un escondite secreto y también es bastante bien conservada. Aquí podemos ver esta momia. Pertenecía a un hombre de edad bastante avanzada para la época, más de 70 años, quien padecía una grave artritis y además aterosclerosis. Pero ¿cuál era la causa de la muerte de Meremtah? Esto no lo sabemos. Así como podemos ver, fue el reinado del heredero inmediato de Ramsés. En cuanto a la descendencia y la sucesión del trono, al igual que tantos otros faraones, Meremtah tenía varias esposas y dos de ellas, por lo menos dos, llevaban el título de la gran esposa real. ¿Quiénes eran aquellas dos reinas de Meremtah? Una de ellas se llamaba Iset-Nofret. A veces es llamada Iset-Nofret la joven o Iset-Nofret la segunda, por ser la hija de la esposa de Ramsés, Iset-Nofret. Como se sabe, los faraones con frecuencia se casaban entre hermanos y por lo tanto no es extraño que Meremtah había tomado por esposa a Iset-Nofret, que era al mismo tiempo su hermana tanto de padre como de madre. Pero también es mencionada una segunda reina llamada Tahat. Esta Tahat también figura en los textos oficiales como la hija del faraón. Posiblemente también era hija de Ramsés II, aunque de alguna esposa o concubina secundaria. El nombre de la madre de esta segunda reina de Meremtah no se menciona. Entonces, como podemos ver, ella también debía ser hermana o mejor dicho, la hermanastra de Meremtah. Y ambas reinas le dieron descendencia masculina. El primogénito de Iset-Nofret recibió el nombre de Seti en honor, como podemos ver, a su bisabuelo, Seti I, el padre de Ramsés el Grande. Y la otra reina, Tahat, también le había dado a Meremtah
un hijo varón, Amenmeses. Este también tenía derechos al trono, pero por toda lógica el heredero legítimo era Seti II. Por eso, al morir Merentá, el país queda sumido en una auténtica guerra civil. Como podemos ver, Egipto está a punto de entrar en un nuevo periodo de disturbios y los documentos acerca de este conflicto entre hermanos es más bien escaso. Solo se sabe que Seti dirigió el país desde el norte, desde Memphis, apoyándose más que todo en la aristocracia del Bajo Egipto, mientras los principales aliados de su rival, del faraón Amenmeses, estaban en Tebas, en Sur, posiblemente porque de ahí provenían las raíces de su madre, la reina Tahat. Finalmente, la guerra es ganada por Seti II. No se conoce el destino final de Amenmeses. Fue asesinado, ejecutado por orden de su hermano o tal vez desterrado de por vida. No se conoce su momia. Su tumba permanece vacía, como si nadie nunca la hubiera ocupado. Y es más, parece que Seti II, quien ahora se convierte en el único faraón, en el único gobernante de Egipto, ordena una especie de damnatium memoriae en cuanto a su hermano. Manda a destruir casi todos sus monumentos. Este, por ejemplo, es uno de los pocos retratos muy fragmentados que se preserva del faraón maldito Amenmeses, e incluso destruir todas las inscripciones con su nombre. No solo en las construcciones monumentales, en su tumba, en los templos, en los palacios, sino incluso en todos los objetos pequeños, como por ejemplo este fragmento de un anillo de plata que otrora contenía el nombre de Amenmeses, pero luego fue borrado por orden de Seti. Sin embargo, también hay una versión que puede parecer muy interesante, pero ningún egiptólogo serio la comparte, debido a que una de las formas de la inscripción del nombre de Amenmeses es Amon-Masesa. Algunos lo identifican Masesa con el bíblico Moisés, que como que en realidad la lucha de Moisés con el faraón era la guerra entre los dos hermanastros, uno de los cuales se alió con los judíos. Porque ellos lo apoyaron. Aquí no hay ninguna base, ningún enganche, porque como se sabe, no hay ningún documento que mencione el supuesto origen judío del faraón Amenmeses. Entonces, desaparecido Amenmeses, Seti, o como se llama ahora Seti el segundo, es el faraón legítimo del país. Sin embargo, el reinado de Seti II fue más bien breve y no se conmemoró con grandes hazañas. Gobernó tan solo 6 o 7 años y murió, no sabemos si se trataba de la muerte natural o no, sin dejar ningún heredero legítimo. Parece que logró tener un solo hijo con su esposa, la reina Tausert, pero este príncipe llamado Seti Merentá, como podemos ver, nombre doble en honor de su padre y de su abuelo, falleció poco después del nacimiento, lo que también como que hace fortalecer la leyenda de que este sí era aquel primogénito del faraón muerto a temprana edad, aunque, como yo había dicho, no existe de eso ninguna prueba. Y entonces sí, la rama del destronado, derrocado,
y condenado faraón Amenmeses sí tiene la posibilidad de llegar al trono. Aunque Seti muere sin dejar ningún heredero, Amenmeses sí tenía un hijo llamado Sipta, o más exactamente llevaba un nombre muy pomposo, Ayen-Ra, Seten-Perá, Meren-Ptah, Sipta, belleza de Ra, elegido de Ra, amado de Ra, hijo de Ptah. Nombre, como podemos ver, muy pomposo para un niño que en aquel entonces tenía solo 10 años. Al morir, Seti, quien no había dejado ningún heredero, tuvo que acordarse de su sobrino. Y así Sipta se convierte en el faraón, aunque, como veremos más tarde, no había sido un reinado largo ni próspero. Este Sipta era hijo del faraón destronado Amenmeses y de su esposa, quien era de origen sirio. Así que, como podemos ver, aparentemente este príncipe no tenía muchos derechos al trono, pero cuando no hay ningún heredero, incluso un príncipe de media sangre servía. Este Sipta era desde el nacimiento un niño muy débil. También decían que tenía un pie deforme. Al parecer se trataba de una forma grave de poliomielitis. Esta enfermedad ya era conocida por los egipcios. Aparece en muchas imágenes, en muchas pinturas. Aquí podemos ver dos cartuchos con los nombres del faraón Seten-Perá, Meren-Ptah, Siptah. Pero, aunque estos nombres sonaban tan pomposos, poco convenían a un muchacho de tan solo 10 años. Sí, al igual que hace mucho tiempo, en la época de Tutankamón, Egipto quedó en manos de un faraón niño. Sin embargo, Siptah jamás se hizo tan famoso como Tutankamón, aunque sí reinaban en circunstancias parecidas. Eran prácticamente niños y su gobierno, su reinado, resultó más bien efímero. En realidad, Siptah no era más que un títere, una marioneta en manos de sus corregentes. La regente oficial era la reina Tausert, la viuda de Seti, quien, como se sabe, había perdido su primogénito poco después de su nacimiento. No hay testimonios de que había tenido otros hijos y, por lo tanto, prácticamente tenía que guiar al joven faraón Siptah hasta que éste alcanzara la mayoría de edad. Pero al lado de esta pareja real tan extraña, hay otro personaje llamado Bai. Era oficialmente un chati, es decir, canciller o primer ministro, pero de una procedencia bastante oscura. Hay testimonios de que Bai era de origen sirio, posiblemente alguno allegado o tal vez incluso familiar, pariente cercano de la madre siria del faraón Siptah. Las relaciones entre Bai, el joven rey, y la reina regente Tausert han sido bastante polémicos. Algunos dicen que los tres se odiaban a morir y que por eso Siptah en el último año de su reinado manda ejecutar a Bai. Otros que, por el contrario, él mantenía una especie de alianza o incluso también alguna relación amorosa con la reina viuda Tausert. Esto no se sabe. Los testimonios sobre aquella época, los últimos años de la dinastía decimonovena, son bastante oscuros, bastante tergiversados. Y en cuanto al faraón Siptah, este muere sin haber cumplido la mayoría de edad. Ha sido una muerte natural, lo que resultaría bastante lógico
tomando en cuenta su salud tan efímera, o tal vez la reina Tausert se ha esforzado por eliminarlo, tal vez con ayuda del veneno o de alguna otra artimaña. Eso no lo sabemos. O aunque dicen que fue proclamada la ejecución, fue dada la orden de ejecución de Bai, que este tal vez pudo escapar, y los acontecimientos de los años posteriores lo confirman. Y en cuanto al pobre, joven y efímero faraón Septa, se encontró su sarcófago, se encontró su momia. Aquí precisamente podemos ver su pie izquierdo, que muestra una gran deformación de las articulaciones, posiblemente resultado de una grave poliomielitis, que evidencia que el joven faraón prácticamente no podía caminar y tal vez a duras penas se sostenían en pie. Y aquí la cabeza de su momia, que permite definir que realmente murió a la edad entre 15 y 16 años. Era un joven de facciones armoniosas, rostro agradable, pero lastimosamente el destino había sido muy cruel. Al parecer incluso más cruel que con el joven Tutankamón. Ahora la gobernante del país, al menos oficialmente, es la reina Tausert, o como dice su nombre completo, Sitri Meritamón Tausert, hija de Ra, amada de Amón. Otra vez Egipto está en manos femeninas, pero a la reina de esta dinastía, la única mujer faraón de los tiempos de la época de Ramsés, no le resulta el gobierno. No, ella no logró convertirse en una segunda Hatshepsut y permaneció en el trono apenas 2 años. También hay testimonios que trató de ganarse el apoyo de un tal Irsu. Este Irsu, un personaje de origen sirio, líder de los rebeldes que logró penetrar a Egipto y mantener bajo su control varias ciudades del delta. Algunos afirman que este misterioso Irsu es el mismo Bai, aquel mismo Bai, visir condenado, quien logró escapar y vino con su ejército a conquistar Egipto. Tausert no logró manejar la situación, muere 2 años apenas después de su efímero gobierno, y en toda norte de Egipto, más que todo en la ciudad de Tanis, quien se convirtió en la residencia de Irsu y de sus rebeldes, corre sangre y hay una auténtica guerra. Egipto estaba a punto de sumirse en una nueva era del caos, en un nuevo periodo intermedio, y eso sin duda alguna ocurriría de no ser por un personaje llamado Set-Nacht, Set el victorioso. Personaje quien puso fin a aquel caos desatado en el país tras la muerte de la reina Tausert por el rebelde Irsu. Limpió, dicen que todas las ciudades del delta de la presencia de los rebeldes. Pero ¿quién era este misterioso Set-Nacht, el fundador de la nueva 20ª dinastía? De esto hablaremos en nuestro próximo encuentro.